Continuamos con el multiverso, donde la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento convergen. Estuvimos hablando con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción con este concurso, esta iniciativa importantísima a nivel regional, y sobre todo que los estudiantes emprendedores van a poder optar a financiamiento, $25.000. Imagínate, ¿tú qué harías con $25.000 en tu proyecto? Coméntanos también. Oye, y ahora estamos también viendo las cámaras de la Unidad de Control de Tránsito aquí en Carrera con Tucapel, donde se ve un tráfico bastante expedito. Todavía no, porque son las 5:34, no hemos llegado total al horario más complejo, que yo diría entre 6 y 6:30, ¿cierto? Ya comienzan a generarse algunos atochamientos en distintos puntos de la región. Así que a todos los automovilistas que están pasando por Tucapel con Carrera y que están viendo a través de sus teléfonos multiversos, obviamente envíen sus saludos también para poder contactarnos con ustedes. Oye, y quiero comentar que la publicación que hicimos de la pregunta del multiverso el día de ayer, nos llegaron más de 150 comentarios alrededor con distintos emprendimientos, y vamos a hacer algo con esas publicaciones, así que atentos, atentos. Y como siempre tenemos la pregunta del multiverso del día miércoles. ¿Conoces proyectos o emprendimientos chilenos que estén instalados en el extranjero? En la entrevista anterior nos comentaron ya algunos que son de la Universidad de Concepción. Si tú conoces alguno, etiquétalo también en nuestras redes sociales, y por supuesto escríbenos también al 569-7756-9177, donde vamos a poder conocer todos tus saludos, tus mensajes, los temas que te interesan, las cosas que te gustan, que no te gustan. Así que ahí estamos atentos también al WhatsApp para que puedas participar a través de todas nuestras multiplataformas. Y uno de los temas relevantes hoy en día a nivel global es la crisis hídrica, porque el periódico, también Informe Hídrico de la Dirección General de Aguas, advierte un alarmante déficit tanto en la nieve como en los caudales, lagos o embalses, principalmente gatillado por las bajas precipitaciones, el cambio climático, que está afectando obviamente a todo el territorio nacional. Pero acá desde la Universidad de Concepción se está haciendo algo bastante interesante, una investigación, y es por eso que el día vamos a estar hablando de modelos matemáticos que ayudan al proceso de desalinización también del agua, convirtiendo el agua del mar en agua potable. Y estamos con el doctor Manuel Solano, académico del Departamento de Ingeniería de Matemáticas de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por su tiempo, por estar acá el día de hoy con nosotros. Hoy, ¿conoce algún emprendimiento, proyecto que esté instalado en el extranjero? La verdad que no. Vamos a buscarla ahí, doctor, vamos a buscar. ¿Cómo ha estado la semana, doctor? Ajetreada como siempre, pero ya estoy acostumbrado. Y sobre todo con esta investigación bastante importante que usted está realizando, me gustaría que le pudieran contar a la comunidad del multiverso el financiamiento que ustedes adjudicaron para poder desarrollar esta investigación que va a permitir desalinizar el agua del mar en agua potable. Bueno, esto fue un proyecto que adjudicamos este es el tercer año, ¿ya?, con fondos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, del Gobierno de Chile. Y en cuanto a los alcances de la investigación, ¿qué es lo que busca? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales para ustedes también como académicos? Sí. Nosotros somos matemáticos, matemáticos aplicados y hacemos matemática computacional. Entonces cuando empezamos a estudiar un poco qué es lo que hay hecho en términos de procesos de desalinización de agua, en realidad hay mucho hecho. De desalinización ya lleva bastante tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día se está tratando de disminuir los costos asociados a tener agua potable del agua de mar, porque hay costos asociados. Y ahí, doctor, para que podamos simplificar también estas temáticas a la comunidad, ¿cómo los modelos matemáticos pueden contribuir a la desalinización del agua y de alguna forma resolver una problemática en esta crisis hídrica que estamos viviendo actualmente? En general, en muchas cosas la matemática siempre está ahí. Lo que pasa es que uno no la ve. Entonces, voy a poner un ejemplo súper coloquial. Supongamos que yo quiero hacer un avión. Construyo mi avión, lo echo a volar, y si se cae, no funcionó, hago otro. Eso no lo puedo hacer porque es costoso, es riesgoso. Entonces no lo puedo hacer. Entonces, ¿cuál es el paso previo? Es
yo diseño un avión y lo simulo en el computador. Entonces, en el computador, la idea es que yo haga clic y se empieza a volar el avión. A ver si resulta A ver o si no. resulta, antes de construir el avión. Entonces, ese proceso de hacer clic para que el computador mueva el avión, atrás de eso hay programación, hay algoritmos, y atrás de esos algoritmos hay matemática. Entonces, la matemática es justamente la que nos ayuda a generar esas simulaciones computacionales. Oye, qué interesante lo que nos comenta, porque de alguna forma, claro, nosotros vemos toda esta investigación, hallazgos, pero al final vemos que la matemática está en todas partes, en toda nuestra vida diaria y sobre todo en esta solución tan relevante. Me gustaría que nos explicara cómo funciona este modelo computacional que va a permitir resolver una problemática a nivel global. De hecho, acá estamos viendo algunas imágenes. Sí, básicamente la mayoría de las plantas que existen trabajan con un proceso que se llama osmosis inversa. Esta es una planta desalinizadora. Sí. Ya. Entonces, básicamente son como unos tubos de desalinización. Entonces, por un lado entra el agua de mar. Esos son los tubos, ¿cierto? Son por ahí, sí, esos son los tubos. Explícame, doctor, Sí. vengo para acá nomás. Estos son los tubos digamos, por ahí va el agua. ¿Ya? Entonces, por un lado entra el agua de mar, previamente pasa por todo un proceso de limpieza de residuos grandes, como algas, plásticos, toda esa la basura, que son residuos muy grandes. Entonces pasa por un proceso de limpieza. Y luego pasa por estos tubos. Porque la sal, digamos, nosotros no la vemos en el agua, las partículas de sal son pequeñitas, entonces necesitamos, por decirlo así, filtrarla. Entonces pasa el agua por estos tubos, y estos tubos, si los desenrollamos, son como una cartulina que está enrollada. Sí. Es una cartulina. Ya. Entonces entra el agua con sal por arriba de la cartulina, y como que la cartulina transpira. Entonces transpira hacia abajo y eso es el agua. Es el agua. El agua es la que está transpirando, y la sal se queda pegada en la cartulina, por decirlo así. Ya, Y esas cartulinas se llaman membranas. Ya, y por ejemplo, en lo que se refiere a las plantas desalinizadoras, ¿han habido avances bastante importantes en esta materia, y cómo la investigación de ustedes también está ayudando a esto? Sí, entonces, como comentaba, las plantas de desalinización ya llevan bastante tiempo. Pero ¿cuál es el objetivo? Es disminuir el costo que tiene convertir el agua de mar en agua potable, porque se tiene un costo asociado, porque digamos, las plantas necesitan energía, y eso hace que el costo del agua sea más cara, por ejemplo, más cara que el agua de río, porque Claro. el agua de río ya viene lista, por ejemplo. Entonces, con los modelos matemáticos lo que tratamos de hacer es justamente poder simular computacionalmente diferentes escenarios. ¿Qué pasa si cambio esto, si cambio lo otro? Pero eso lo hacemos en el computador, no en la planta. Y por ejemplo, desde el modelo computacional, ¿cuáles son los principales hallazgos o datos que ustedes han obtenido en base a la investigación que están desarrollando? Básicamente, gracias a que, digamos, con estos algoritmos que diseñamos, podemos jugar en el computador y podemos variar ciertos parámetros. Por ejemplo, variar cómo influye la presión con la que viene el agua. Que si hago pasar el agua con más presión o con menos presión. Porque ahí también está el proceso de captación del agua del mar. O si hago pasar el agua con mayor velocidad o con menor velocidad. Entonces eso sí influye, y eso lo podemos ir viendo en el computador, cuál sería la mejor forma de hacerlo, por decirlo así. ¿Y por qué también nace esta necesidad por parte de ustedes de poder postular esta investigación para adquirir recursos que permitan obviamente seguir realizando hallazgos que les permitan obviamente resolver estos costos que implica una planta desalinizadora? Sí, en realidad la motivación partió porque, bueno, nosotros hacemos matemática aplicada, matemática computacional, y empezamos a ver qué hay de matemática hecho. Y nos dimos cuenta que en los últimos 20 años, la matemática en este aspecto no se ha desarrollado mayormente. ¿En 20 años? Más o menos. Y hoy en día ya tenemos técnicas matemáticas más sofisticadas, que son las que hemos estado desarrollando en otros contextos. Entonces ahí vimos una oportunidad de, con lo que sabemos, con lo que hemos hecho durante todos estos años, nosotros quizás podemos aportar a la matemática que está detrás de estos fenómenos. ¿Y qué herramientas son las que ustedes utilizan para poder aplicar estos modelos matemáticos? O sea, yo creo que la gente se pregunta también en sus casas,
¿Qué datos aplican, cómo lo aplican para poder obviamente hacer la simulación, se podría decir? Bueno, el punto de partida es establecer lo que las ecuaciones. Nosotros no sé si han escuchado hablar de ecuaciones. Bueno, ecuaciones. Las ecuaciones. Hay ecuaciones que son bien simples. Por ejemplo, yo sé cuánto me demoro de aquí a Santiago en auto. ¿Por qué? Porque sé la distancia, sé la velocidad con que voy. Entonces yo digo, en 5 horas voy a estar en Santiago. Ahí resolví una ecuación. Lo que pasa es que la ecuación era bien simple. Claro, porque yo creo que aquí la ecuación es más compleja. Claro, entonces ahí vienen, mientras más complejo sea el fenómeno, más complejos son las ecuaciones. Y por ejemplo, los estudiantes también, ¿cómo se han sumado al proyecto o cómo de alguna forma también se están involucrando en esta iniciativa que va a permitir tener datos importantes en esta materia? Sí, claro, nosotros tenemos estudiantes de doctorado y de estudiantes de último año de pregrado, de las carreras de Ingeniería Matemática y Doctorado en Matemática. También mencionar que este es un proyecto colaborativo entre 3 universidades. Está la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío y la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Son las 3 universidades que están trabajando en conjunto. Y ahí, doctor, ¿por qué cree también que es fundamental la colaboración de la academia, ¿cierto?, entre estas distintas universidades para poder implementar políticas públicas que permitan abordar la crisis hídrica la cual estamos viviendo también como país? Quizás no acá en la región del Biobío, pero sí en otras regiones de Chile. Bueno, en general, a ver, una persona sola no puede hacer todo. Eso es una cosa. Entonces se necesita apoyo de un equipo para poder hacer digamos, para poder avanzar. Y lo segundo es que yo puedo tener una visión, pero si no miro o no escucho la opinión de alguien que está al lado, me puedo cerrar en mi visión y puedo estar equivocado y no avanzo. En cambio, si escucho lo que hace mi colega de cualquiera de las universidades, puedo enriquecer lo que estoy tratando de hacer. ¿Y cómo ha sido este trabajo interdisciplinario también para abordar esta problemática y de cierta forma entregar datos que permitan quizá a las autoridades del país generar políticas públicas para abordar este desafío que está ya en distintas regiones? Sí, bueno, la interacción ha sido bien dinámica, dado que las 3 universidades estamos aquí en Concepción, ha sido bien dinámica. Nos reunimos, nos vamos rotando, vamos haciendo seminarios, compartimos estudiantes de aquí van para allá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo ha sido también, de alguna forma, estos hitos que ha tenido la investigación? ¿Usted me podría resumir quizás cuáles han sido los principales hallazgos o hitos durante el desarrollo de esta investigación que se adjudicaron? Sí, lo principal fue justamente hacer todo este análisis matemático que está detrás, que digamos que no se ve. Hay que hacer un análisis, que insisto, eso no lo vemos, pero es súper importante porque ese análisis nos dice efectivamente que esto funciona. Entonces, y luego de eso logramos hacer un algoritmo, o sea, un algoritmo computacional y programar esto en un software, de manera que el software me arroje una simulación de cómo sería un canal de desalinización. Entonces ese sería el principal hito. Y aquí, por ejemplo, ¿cuáles son las proyecciones también que ustedes tienen con el proyecto o qué se viene ya en unos meses más en relación a eso? Sí, bueno, el proyecto termina ahora, estamos buscando como financiamiento para continuarlo. Hay ciertos aspectos que se pueden seguir abordando, que es un tema súper importante se llama el ensuciamiento de los ductos de desalinización. Explíquenos un poco eso, doctor. Porque se ensucian. Entonces, como le explicaba, estos son tubos que pasa agua con sal. Pero ahí, al pasar agua con sal, ahí hay microorganismos, entonces se generan hongos, por ejemplo. ¿Se endurece igual? No se endurece, pero sí genera, por ejemplo, hongos o bacterias que quedan ahí, que carcomen los tubos. Claro, y obviamente. Entonces hay que botarlo. Entonces la idea es cómo matemáticamente modelar ese fenómeno para evitar que se ensucien. Porque si yo tengo un tubo, le tiro agua con sal, no sé, en algunos meses se puede generar hongos, puede venir alguna bacteria que venga del mar, se empieza a corroer y el tubo lo voy a tener que botar, no lo voy a poder usar. ¿Y las empresas sanitarias, por ejemplo, cómo de alguna forma han tenido conocimiento del proyecto o se han querido también sumar a la iniciativa?
En general, a ver, hemos hecho un workshop que invitamos a gente, digamos, de empresas sanitarias locales, por lo menos saben que estamos haciendo eso. Ahora tampoco, digamos, tampoco están muy interesados en la parte matemática, que es la que nos interesa a nosotros, que es la parte que son resultados que uno no ve de aquí a mañana. Nosotros apuntamos a 10 años, 20 años. En 20 años nosotros podríamos tener resultados de toda esta investigación. O sea, ya hay resultados, pero me refiero sí, digamos, a gran escala. A gran escala, sí. Y doctor, ¿cómo acercamos todos estos conocimientos, estas investigaciones a la comunidad? ¿Qué puede hacer también la ciudadanía, la comunidad, para poder sumarse a esta solución de la crisis hídrica? Quizás, bueno, uno un poco tratar de ver qué pasa. Por ejemplo, si uno busca en internet, uno puede encontrar tubos de desalinización, si uno los compra en alguna plataforma internacional. Entonces, quizás si alguien tiene curiosidad y puede comprar un tubo, comprarlo. Y sobre todo si vivo cerca del mar. Entonces ahí podría hacer alguna conexión quizás bien artesanal y ver efectivamente que pueda sacar el agua hacer del como mar. El experimento, sí, y sobre todo para los niños también, que puedan jugar con eso y ver que efectivamente se le puede sacar la sal al agua del mar. ¿Y ustedes en esa materia igual están de alguna forma desarrollando algo como para la comunidad más infantil, para poder explicarle este tema? ¿O? Sí, nosotros, bueno, el año pasado organizamos una jornada de matemática computacional dirigida a estudiantes de tercero y cuarto medio. Hicimos un campeonato de matemática. ¿Y cómo fue la experiencia de los estudiantes? ¿Cuáles fueron sus comentarios? Sí, fue bueno, vinieron como 5 o 6 grupos de tercero y cuarto medio de diferentes partes. Partimos como algo piloto porque tampoco sabíamos qué tanto podíamos abarcar. Y digamos, estos son temas complicados, pero dedicamos una clase a enseñar herramientas, de hecho herramientas que yo enseño a estudiantes de segundo año de universidad. ¿Cómo cuáles, doctor? Como matemática computacional, cálculo numérico, que es lo que nosotros hacemos. Entonces le enseñamos a estudiantes de tercer y cuarto medio herramientas que nosotros vemos en la universidad. ¿Y su reacción cómo fue? Aprendieron bastante bien porque por un lado estaban motivados, porque se inscribieron en el campeonato motivados, o sea, nadie los obligó. Claro, también les gustaban las matemáticas. Les gustaban las matemáticas, estaban ahí por algo y aprendieron súper bien. Y doctor, a diferencia de otros enfoques, ¿cuáles son las ventajas del modelo computacional matemático? La ventaja es que yo en mi casa si tengo mi computador, yo puedo simular el proceso. Y lo trabajamos en un software libre. O sea, no tengo necesidad de gastar millones de pesos en comprar la licencia de un software para poder ejecutar esto. Y por ejemplo, ¿este modelo computacional matemático se aplica solamente a esta área o en qué otras áreas podemos, de cierta forma, buscar soluciones a problemáticas que son globales? En general, digamos, nosotros hemos trabajado en diferentes áreas utilizando matemática. Por ejemplo, he trabajado en energía solar. En el diseño de celdas solares. Eso es un proyecto que empecé a hacer hace como 10 años. Y lo mismo, logramos hacer un modelo matemático, hacer un software computacional, de manera que en el computador yo puedo simular cuánta energía solar va a absorber una celda solar. Y doctor, desde también profundizando un poco de usted como profesional, ¿qué lo motiva, qué lo inspira también a seguir realizando todas estas investigaciones y estos hallazgos que van a contribuir a poder resolver problemas que nos afectan a toda la humanidad, al universo, en relación lamentablemente al cambio climático que estamos viviendo? Sí, bueno, una de las motivaciones, a mí me gusta la matemática, esa es la primera, digamos, motivación. Y lo segundo es que me gusta ver algún resultado, algo, porque muchas veces la matemática es bien abstracta, ¿cierto? Entonces me gusta ver algo tangible. Entonces con esto digo, ok, con esto puedo simular con matemática cómo se desaliniza el agua o cómo una celda solar absorbe la energía solar. Entonces ver cómo la matemática da resultados, eso es lo que me motiva. Y doctor, por ejemplo, en relación a esta temática que tiene relación con la crisis hídrica, ¿cierto? Que se genera obviamente por la baja precipitación, el cambio climático y también las conductas de los seres humanos frente a, de cierta forma, conductas irresponsables que hemos tenido también con el planeta.
¿Cuáles son las proyecciones que existen en relación a las plantas desalinizadoras en Chile? Bueno, creo que actualmente, si no me equivoco, debe haber como 11 plantas de desalinización que trabajan con esta tecnología que se llama osmosis inversa. Y claramente la mayoría está en el norte, por la minera. Y además que en el norte es donde se necesita más agua. Entonces, de aquí al 2030 debiese duplicarse la cantidad de plantas. O sea, actualmente usted dijo hay 11. Que, si no me equivoco, habría que buscar, pero creo que son 11 plantas grandes. También hay plantas pequeñitas, como más domésticas, por decirlo así. ¿Esas son como de personas, de organizaciones? Sí, de personas. Hay un profesor aquí en la universidad, en Ingeniería Química, el profesor Borges, que ya lleva varios años trabajando en desalinización, y él sé que tiene plantas pequeñitas en diferentes partes de la costa aquí de la región. Y doctor, me gustaría también, para ir culminando esta entrevista, donde de alguna forma usted nos enseñó la importancia de los modelos matemáticos aplicados a desafíos globales, en este caso, cómo abordamos la crisis hídrica, por supuesto, y cómo también podemos obtener soluciones locales. Me gustaría que le diera un mensaje a todos los jóvenes que nos están viendo, a la comunidad universitaria, a la región del Biobío, un mensaje en relación a la importancia de los modelos matemáticos y también a motivarse quizás en este mundo que muchas veces a lo mejor lo vemos muy alejado. Sí, bueno, lo principal, como decía aquí, todo tiene matemáticas. De hecho, desde el celular, cuando yo mando una foto, eso no es magia. Ahí hay un montón de años de trabajo que gente hizo matemáticas, hizo ingeniería para llegar a eso. Entonces, mi mensaje, en primer lugar, estudiar. Porque no es que yo me levante un día y le voy a sacar la sal al agua. Quizás lo puedo hacer, puedo hervir el agua, pero el proceso de hervir el agua es caro, no me sirve. Entonces, lo primero es estudiar. Muchas veces pasa que uno dice, bueno, ¿para qué estoy estudiando esto? Bueno, lo estudio porque en el futuro esa herramienta que yo estoy viendo ahora es la que me va a permitir avanzar en la tecnología. Y doctor, y sobre todo también enviar un mensaje vinculado a que la matemática puede solucionar problemas ambientales. Exacto, porque justamente a través de estas simulaciones matemáticas computacionales podemos utilizar el computador y que el computador nos diga, mire, cambie este parámetro. ¿Por qué? Porque con este parámetro va a obtener más agua. Doctor, yo le quiero agradecer por su tiempo, sabemos que tiene una agenda bastante apretada, y el haber estado acá y explicándonos de manera muy simple también lo que es este proyecto, esta investigación que usted está desarrollando para desalinizar el agua del mar, ¿cierto? Y convertirla en agua potable a través de los modelos matemáticos. Así que muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bueno, gracias.